Hola, queridos amantes de la literatura, estudiantes o colegas de los estudios hispánicos. Soy Osman Avilés, maestro, poeta y ensayista cubano. En este día vamos a acercarnos a la poesía de Luis Eduardo Rafael Álvarez Álvarez, más conocido por Luis Álvarez, pedagogo, poeta, crítico literario e investigador, nacido en Camagüey en 1950. Doctor en Ciencias y doctor en Ciencias Filológicas por la Universidad de La Habana, es miembro de número de la Academia Cubana de la Lengua, adscrita a la Real Academia Española. Además, es Premio Nacional de Literatura 2017. La obra de Luis Álvarez es muy amplia y pletórica de una sapiencia literaria que lo ubica entre los principales intelectuales que actualmente viven en la isla de Cuba. Hoy vamos a leer el poema Un muchacho y la muerte, texto en el cual el poeta recrea las sugestivas impresiones de alguien que reconoce la presencia de la muerte desde temprana edad. Un muchacho y la muerte. Un muchacho y la muerte cruzan insomnes una ruta de advertencia en mi garganta. Vacío de mí mismo me levanto y abrazo mis oscuros cipreses en su hoguera, su incienso asfixiante en mis arterias. Un muchacho y la muerte, yo mismo en mi relámpago extraviado, mis manos divididas en su entera juventud desmantelada, me nublan los espejos en su rictus de sangre. Mi casa está atrapada en sus renuncias, su destierro, su sola voz que se levanta en mi osamenta rota de envejecido muchacho, siempre solo ante la muerte. El poema que analizaremos hoy pertenece a uno de los recientes poemarios publicados por el autor. Me refiero a Casa en el Sur, publicado por Ediciones Holguín en 2018. Desde el título del poema se anuncia el tema que inspira estos versos. En los dos primeros versos llama la atención la referencia al camino a partir del verbo cruzan y del sustantivo ruta, los cuales son relacionados a un sujeto protagonista, el muchacho, y su antagonista, la muerte, y que avanzan aparentemente en un estado de conjunción. Lo suponemos por el uso de la conjunción copulativa y, pero el modo en el cual cruzan dicho camino, insomnes, es decir, desvelados o con falta de sueño, da la idea de un estado de tensión. A continuación, una irrupción de imágenes señorea el ambiente en torno a la voz lírica, acompañado de un ceseo producido por el sonido de la consonante S, el cual hace pensar en un susurro. Contagiados por la oscuridad con que se relaciona a la muerte, los cipreses denotan tanto lo exótico de esta especie de árboles como el eje de la asfixia y el abrazo de un sujeto lírico vacío en su ser y circunstancia, todo lo cual percibimos alrededor de la hoguera que connota el exterminio. En la siguiente estrofa, acotaciones aclaran quién es el muchacho. Este recurso permite entender cómo se implica el poeta y sugiere una historia particular con guiños biográficos. El muchacho de los versos es el sujeto lírico quien alza su voz como reacción a la presencia de la muerte que al parecer le ronda. El uso de adjetivos que denotan adversidades dan cuenta de la tensión que genera la ronda de la muerte. Por ejemplo, extraviado, divididas, desmantelada. Pero es el sustantivo rictus la palabra que mejor indica un sentimiento desagradable, el cual es relacionado a la sangre, de ahí que acaso se trate del arrojo involuntario de ésta.
Más adelante se menciona la casa de la infancia, del origen donde creció el muchacho, la cual es el leitmotiv dentro del libro Casa en el Sur, pues la encontramos reiteradamente. En varios momentos del libro se menciona esta casa, por ejemplo, en los poemas titulados Mi casa en rama y flor, donde esté una piedra solitaria, espejos enlutados, entre otros. En los versos que nos ocupan, la casa da cuenta de una referencia cardinal. Por eso, las renuncias y el destierro no son las de la casa como pudiera interpretarse la personificación, sino del muchacho, esa voz lírica que al final de estos versos pertenece al muchacho envejecido que ha sobrevivido a todos los posibles decesos. La imagen de la casa recuerda a La casa en ruinas de Gastón Vaquero, un poema que hemos analizado antes y de esta manera nos acercamos a uno de los poetas del grupo Orígenes en este canal. Desde el punto de vista de la nostalgia que abraza a este motivo poético, la referencia a la casa es un motivo secundario dentro del poema y recuerda la juventud del origenista. Sin embargo, el tema que mueve a los versos de Luis Álvarez es la cercanía de la muerte, abordado desde la visión de un cronista que va recuperando, paradójicamente, las esencias de la vida. Este es un poema que se interesa por reflejar una voz testimonial. Precisamente la obra poética de Luis Álvarez aparece ceñida por esa voz y adopta la forma del verso libre y prolongado, pero también la estructura del soneto clásico en imágenes que muestran la herencia de lo mejor de la poesía cubana y aún de otras latitudes. Además, su sapiencia oratoria lo hace acreedor de una poesía que calibra con el intelecto. Un muchacho y la muerte. Un muchacho y la muerte cruzan insomnes una ruta de advertencia en mi garganta. Vacío de mí mismo me levanto y abrazo mis oscuros cipreses en su hoguera, su incienso asfixiante en mis arterias. Un muchacho y la muerte, yo mismo en mi relámpago extraviado, mis manos divididas en su entera juventud desmantelada, me nublan los espejos en su rictus de sangre. Mi casa está atrapada en sus renuncias, su destierro, su sola voz que se levanta en mi osamenta rota de envejecido muchacho, siempre solo ante la muerte. Y hasta aquí es el análisis de este texto. Deseo que te haya gustado acercarte conmigo a este sugestivo poema de Luis Álvarez. Si es así, por favor dale like y suscríbete en las letras color rojo accionando la campanita de notificaciones de modo que no te pierdas nuevos contenidos. Gracias por seguirme y formar parte de esta gran comunidad amante de la lírica. Recuerda que la poesía se nos da y la merecemos dándola. Nos vemos en un próximo video para juntos leer y comprender la poesía de grandes autores de la literatura cubana. Hasta pronto.